Okay, this is in Sacsayhuama, and this is the Ahí está. section of Viracocha. Ya. That this is Viracocha's space. Es Huiracocha. Huiracocha. Está cargando un bulto. ¿Ya? Huiracocha. Esta en Ollantaytambo. This is in Ollantaytambo. Ollantaytambo. La figura del dios Huiracocha, conocido también como el Tunupa. Tunupa. Tunupa también. It's also known En as Tunupa. ¿Ya? Es un tallado que se ha hecho en la piedra. Yes, has been En honor, made in en honor al dios stone. Huiracocha. ¿Ya? ¿Ya? Honoring Huiracocha. ¿Ya? Huiracocha venía a ser el creador del todo. Creator of everything. Claro, el creador del todo. Y prácticamente Huiracocha fue el que era considerado como un dios principal. Entonces, claro, tenía la gran importancia o era tan importante al igual que el sol también, porque el sol también era un dios importante para los incas. He was as important as Inti, which was the Incas. Claro, entonces era considerado como un dios principal, pero The throne is Huiracocha Viracocha. no lo conocieron ellos. They didn't know the god Huiracocha. Era como hoy en día, digamos, vemos, ¿cierto? Decimos que el creador de este mundo es Dios, pero no lo conocemos. It's like God, for example. We don't know God, but we know that He is the creator of our planet, of the universe. Claro. The invisible. Claro, entonces no lo conocen. ¿Y por qué esa cara? Es que cuando, ¿no es cierto? Hay una teoría acerca de There is esta a figura. theory about that. ¿Ya? ¿Sabes cuál es? Que cuando, ¿no es cierto? En muchos años atrás, claro, cuando era en la época inca, dice que llega un anciano con esta cara. Un anciano con esa cara. ¿Ya? Ya, un anciano llega con esa cara al sitio de Ollantaytambo. Llega el anciano, ¿no? Llega ese anciano. Entonces, ese anciano les enseña muchas cosas a esas personas. That man taught a lot of things to those people in Ollantaytambo. Les enseña muchas cosas y les enseña a trabajar las chakras, les enseña a preparar medicinas naturales. He told that the agriculture and the medicines. Claro. Entonces, dice que traía en la espalda un bulto cargado con bastantes riquezas y tesoros traía en la He espalda. said, according to this theory, he said, like, on his back, you can see this was like hieroglyphs, like a lot of riches. ¿De dónde lo traía? Él dice que lo traía del lado del Titicaca, que es el lago más alto de Puno. He brought that from the Titicaca Lake. Ajá. Entonces, él prácticamente les enseña muchas cosas. Y al llegar al pueblo, comienza a criticar sus costumbres que tenían los pobladores, He ¿no? said when he got into the village, the town, he started criticizing the people, the custom of those people. Claro. Entonces, los pobladores se incomodan con él y lo quieren botar del pueblo. He said the people did not like it and want to get rid of him, or want to get rid of him, like taking away from the village. Entonces, el anciano muy humilde se queda en ese pueblo y les enseña muchas cosas, como le digo, a trabajar, a hacer las hierbas naturales, les enseña a tener buena producción y comienzan a tener muy buena producción cuando llega el Huiracocha a Ollantaytambo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él estuvo por muchos años, les había enseñado muchas cosas a esos pobladores, entonces él decide irse. Okay. He taught them a lot of things for many years. You know, people did not like him at the beginning, but still he stayed there and taught them the agriculture, plus how to make medicines. And then after many years, he decided to leave. ¿Ya? Entonces él dice, me voy a ir de este pueblo, ¿ya? ¿Ya? Entonces me voy a ir de este pueblo. Y los pobladores se habían encariñado, se habían acostumbrado a estar con él. People get used to him. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, ¿no es cierto?, le dicen que se quede al anciano, el anciano le dice, tengo que continuar con mi recorrido. When the people asked him to stay, he said, no, I have to continue with my... I have to continue, I have to keep going on into other Teaching. Ya places. tengo que ir a diferentes I have to pueblos go to different a villages enseñar las costumbres que yo tengo. to teach them my customs, all the customs Claro. that I have. Así como les he enseñado a ustedes, también quiero enseñar a otros pueblos, In the dice. same way that I taught you, I have to taught other people too. Ya. Where, Entonces,
Ellos en honor a ese anciano llegan a esculpir la figura de un rostro del anciano. Honoring that those Wiracocha, Hacen the un people tallado. of that the village start carving Wiracocha. his Claro, face. Ajá. la figura del dios Huiracocha. Entonces ellos dicen que fue el dios Huiracocha el que vino a enseñarles todas las costumbres. Entonces es por ese motivo que lo plasma la figura de del dios Huiracocha en la montaña de Ollantaytambo. ¿No? Pero ¿por Entonces, qué la figura tiene la figura de un hombre molesto? es que tenía, no es la cara molesta, sino es que es un hombre con una mirada así seria, medio un poco recio, pero en realidad fue una persona muy buena, dice. Tenía ese rostro, como si estuviera molesto y todo, pero en sí había sido una persona muy buena, que les había enseñado muchas I was cosas. asking about the face because he seems he's upset, but he said like that was his face, but he was a very nice human being who taught them different things. And where did he come from? The Titicaca, from the Titicaca. Titicaca, sí. Tiwanaku? Tiahuanaco, sí, Sí. Tiahuanaco. Tiwanaku. Yeah. Y cuando viene, por ejemplo, en su recorrido, no sé si han escuchado hablar del templo de Huiracocha, que está en Rachi. Sí, yeah. ¿Han escuchado en Have you heard about Rachi, that? templo de Huiracocha? ¿Escucharon hablar? Ahí, por ejemplo, fue la primera parada que hizo el It dios was the Huiracocha. first stop of Wiracocha. Ah, okay. Entonces, él funda ese pueblo y lo llama Rachi y ahí se encuentra el templo del dios Huiracocha. That was the first, and he established in there, and then that's what they call that place Rachi, no? Rachi, sí. Rachi. Entonces, ese es el primer lugar donde llegó, que viene del lado del Tiahuanaco. Llega a Rachi, de Rachi viene al Cusco y de Cusco Ollantaytambo. Ajá. And from Ollantaytambo to where? Y de Ollantaytambo, ¿a dónde Se fue, dice, hacia el lado de Machu Picchu, pero desde ahí no se llegó a saber nada más de él. They said like he went into Machu Picchu, and from there they don't know anything else. They don't know where Claro. else. Pero en la cultura